que la corteza viene del mesodermo. Entonces los mesoteliales repetimos que invaden el mesonefro retroperitoneal, el riñón es retroperitoneal, la glándula suprarrenal es retroperitoneal. Listo. Entonces vamos a hablar entonces de dos regiones. A la larga son dos glándulas en una. La corteza suprarrenal es una glándula, la médula suprarrenal es otra glándula. ¿Sí? En la médula vamos a encontrar neuronas postganglionares del simpático. Ustedes se acuerdan del sistema nervioso autónomo, que hay una neurona preganglionar y una postganglionar, ¿cierto? Entonces esta es una parte del sistema simpático donde vienen de los nervios escánicos las primeras neuronas y llegan acá a la médula suprarrenal, y esas células que ahora vamos a llamar cromafines son las segundas neuronas. Primera, listo, esa va a ser la médula. Repetimos, viene de la cresta neural. La corteza viene del mesodermo. Entonces son dos glándulas, es una glándula pequeña, estamos repitiendo, 10-15 gramos, 1 por 2 por 5 centímetros, en el polo de la glándula suprarrenal. Entonces aquí, del riñón, perdón. Entonces aquí producimos adrenalina, noradrenalina en situaciones de estrés. No son neuronas, no tienen prolongaciones celulares. Esta primera neurona preganglionar, que es lo que libera aquí al espacio, a este espacio, acetilcolina, y esa acetilcolina va a estimular a esta célula a liberar a la sangre. ¿Sí? Va a liberar a la sangre la adrenalina y la adrenalina. No va a liberar como a otras neuronas o a otras glándulas esta neurona postganglionar. Una neurona postganglionar, ¿a dónde iría? Por ejemplo, si fuera del simpático, iría a los vasos sanguíneos, ¿cierto? Iría a las glándulas, iría a morir peristaltino, generar tráquino. Aquí esta neurona no tiene axones, no tiene dendritas, libera hacia la sangre. ¿Listo? Bueno, entonces corteza y médula, diferente origen biológico. ¿Qué vamos a producir aquí en la corteza? La corteza va a tener 3 regiones. Esta glándula va a tener también un tejido conectivo que la va a envolver. Este tejido conectivo viene de las células mesenquimales que rodearon a estas células mesoteliales. Aquí vamos a tener una cápsula, el tejido conectivo denso irregular. Debajito de esa cápsula hacia adentro, hacia la médula, vamos a tener 3 regiones: glomerular, fascicular y reticular. Entonces el glomerular va a estar debajo de la cápsula, forma como glomérula, tiene el nombre, glomerular. Luego viene la ancha de todas, que es la fascicular, columnas, por así decirlo, de 2 o 3 células, ¿cierto? Y después viene una zona irregular de cordones anastomosados, que es la zona reticular. Entonces esas son las 3 regiones de la corteza suprarrenal: glomerular, fascicular y reticular. Y esas 3 regiones van a producir catecolaminas, ¿cierto? Van a producir, ahorita vamos a ver, mineralocorticoides, glucocorticoides y hormonas sexuales. Esta sería esa glándula suprarrenal. Aquí tenemos la médula y por fuera la corteza. Aquí estaría la cápsula. Bueno, entonces vamos a hablar de cada una de esas regiones. De la zona glomerular solamente corresponde al 13%, digamos, para que 10, 12, 13% no quiere decir nada, sino que hay poquito porcentaje de la corteza. Está debajo de donde, de la cápsula, ¿cierto? El nombre nos dice, viene del latín glomérulo, bolas, como especies de bolas que ya hemos visto en el glomérulo renal, estructuras como concéntricas esféricas, ¿cierto? Y entonces ahí en esa zona glomerular vamos a tener unas células que carecen de esta enzima, de esta 17-alfa hidroxilasa. Si tuvieran esta enzima serían capaces de producir glucocorticoides y hormonas sexuales, pero carecen de ella y solamente alcanzan a producirse mineralocorticoides. Ya ustedes saben que esta zona glomerular produce ¿qué? Aldosterona, ¿cierto? Que es un mineralocorticoide. ¿Y qué quiere decir que no hace producir esa aldosterona? Sistema renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, cuando vemos y de dónde lo que surgió la boca para producir aldosterona, del aparato extracelular de la renina, angiotensinógeno, angiotensinados, y la angiotensina es la que llega aquí a producir, a estimular a las células de la glándula suprarrenal, la glándula, a producir aldosterona. ¿Y para qué es que producimos esa aldosterona? Porque el aparato extracelular nos dijo produzcamos para generarlo, para eliminar hidrogeniones por la orina, H+, potasio, y para retener sodio, agua y carbonato. Listo, bueno, entonces ahí producimos entonces
ese mineralocorticoide, esa hormona esteroidea. ¿Sí? Estas células entonces son acidófilos, englomérulos en bolas, entre comillas, cilíndricas o cordones. Si uno mira a la microscopía le puede ver un núcleo, va a haber nucleolos, y va a haber retículos rugosos, lisos, ribosomas, mitocondrias, aparato de Golgi, unas gotas de líquido. ¿Por qué gotas de líquido? Porque estos esteroides provienen de colesterol, ¿cierto? Entonces ahí vamos a tener esos espacios vacíos, porque estas biopsias, vamos a ver la biopsia de hematoxina, la grasa se destruye ya el espacio, entonces vamos a ver entonces gotitas ahí medio que representan los lípidos. Esas células pueden unirse por desmosomas, uniones de intersticio, pueden tener microvellosidades. Bueno, lo importante es que producimos mineralocorticoides, ¿cierto? Tipo aldosterona, tipo desoxicorticosterona, para el equilibrio de los líquidos, ya vimos, sodio, agua. Y esa aldosterona también tiene un efecto sobre los líquidos corporales, sobre el estómago, las glándulas sudoríparas y glándulas salivares. Y recordé, la aldosterona actúa sobre el tubo contorneado distal, pero también tiene función en el colector. Listo, entonces zona glomerular. Vámonos para la que le sigue, zona reticular. Entre esas columnas vamos a tener capilares fenestrados. Toda la glándulas tiene capilares fenestrados, capilares permeables que llevan y traen, ¿cierto? Que dejan pasar plasma y que van a recorrer las hormonas. Entonces aquí vamos a tener entonces capilares sinusoidales y fenestrados paralelos entre esas columnas de una o dos capas de grosor. Estas células tienen un aspecto vaculado también y a la microscopía óptica se ven como esponjositas, como burbujitas vacías, entre comillas, pero que tienen colesterol, la base de las hormonas esteroideas, y por eso se llaman esponjocitos. Van a tener mitocondrias con unas crestas especiales, van a tener retículo nuclear mucoliso, ¿sí? El retículo nuclear mucoliso es abundante en estas células que producen derivados de colesterol, hormonas, ¿cierto? Mientras que el rugoso es cuando la proteína, cuando las hormonas son proteínas, entonces abunda el retículo nuclear mucoliso, lisosoma, gránulos de pigmento. Entonces aquí producimos los glucocorticoides. Los glucocorticoides tipo cortisona, cortisol, hidrocortisona, corticosterona. Y esos esos glucocorticoides tienen funciones metabólicas, ¿cierto? Y también allí vamos a producir hormonas sexuales. Entonces en la zona fascicular se producen glucocorticoides y hormonas sexuales, pero principalmente glucocorticoides. Esos glucocorticoides tienen que ver con el metabolismo de todo, lípidos, proteínas, carbohidratos, ¿sí? Y entonces estos glucocorticoides, además de tener funciones metabólicas, tienen funciones inmunológicas. Los esteroides, los glucocorticoides, bajan las defensas. Por eso usted ve que en enfermedades autoinmunes, donde el sistema nervioso está, el sistema linfático, linfoide, el sistema inmune, está atacando lo propio, tenemos que atenuar esa respuesta inflamatoria utilizando glucocorticoides. Entonces, por ejemplo, en el lupus, en la artritis reumatoidea, en la artritis reumática, en el síndrome de Sjögren, se utilizan esteroides, pero entonces está el problema de que bajan las defensas, pero también van a servir y van a curar problemas metabólicos.